En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, al terminar ahora este mes de mayo, mes de María, Madre de Dios, Madre nuestra, en este día en que recordamos la visitación a su prima Isabel, las palabras que Isabel le dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vamos a invocar María, Padre Santo, confiado en su intercesión ante el trono de tu Hijo, el trono de tu gracia. Vamos a invocarla ahora con esta oración del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Esteban. Bienvenido a su programa. Quiero contarte mi experiencia de fe y también a toda la audiencia de Radio María. Es poco inusual que empecemos así de frente con la oración, pero es mucho mejor porque ya estamos sintonizados con el Señor, y todo es posible para que Dios hace las cosas que imaginablemente nosotros pues decimos que no, pero Él lo hace. Bueno, amén. Gracias, Luis. Bueno, como ya ustedes, hermanos y hermanas, están viendo en la pantalla también de Facebook Live, tenemos al padre Esteban McGraw, o en inglés Stephen McGraw. Él es un padre muy conocido en el área metropolitana de Washington, específicamente en el estado de Virginia, donde estuvo en la diócesis de Arlington por muchos años. Incluso creo que todavía se mantiene dentro de la diócesis, pero en estos momentos él está en una misión especial en la República Dominicana. Así es que es desde donde está en estos momentos con nosotros, por supuesto. Así es que vamos entonces oficialmente a darle la bienvenida al Padre Esteban. Padre Esteban, bienvenido a su programa. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Me siento muy contento, Luis, de volver a conectarme contigo y con mi gente allá, que recién me he puesto en Facebook y ahora estoy más conectado con algunos de los fieles allá, y me da mucho gusto también poder ahora, por ser invitado ahora a estar en este programa de contar mi experiencia de fe. Amén, claro que sí. Gracias, Padre, por eso. Y a propósito de Facebook, es así como lo pude ubicar también a usted y ver su ministerio, y la verdad que nos sentimos muy contentos de poder tener esta forma de comunicarnos. Y ahora que ya está en Radio María con nosotros, dialogando un poco sobre la fe y sobre todo sus experiencias de fe. Hay mucho que contar, Padre, hay mucho que contar. ¿No le parece? Creo que no va a alcanzar el tiempo, pero veremos ¿cómo lo hacemos dentro de esta hora del programa? Sí, sí. Bueno, en mi caso, yo soy católico desde mi nacimiento prácticamente, porque nací en una familia muy católica. Mi papá era católico de North Dakota, estado de North Dakota, el norte del país. Mi mamá de California era protestante, y aún era protestante cuando se casó con mi papá por la iglesia católica, pero luego cuando yo tenía 4 años, ella se hizo católica. Ni sabía yo que no era católica antes, porque siempre estaba en la iglesia, pero entonces fui criado en esta familia donde también mi mamá y los tres hijos, los 3 hermanos, estuvimos aprendiendo, creciendo en la fe, con el ejemplo de mi papá, que siempre rezamos, siempre fuimos a la misa todos los domingos, sin fallar. Era la costumbre fuerte que él tenía, y el rosario cada noche, primero un misterio cada noche. Después de unos años, cuando éramos un poco más grandes, ya rezamos los 5 misterios de rosario cada noche en todos esos años. Fue una costumbre muy fuerte que me ayudó mucho. Así que era un católico siempre practicante. Fui a escuelas católicas, primaria, secundaria. Pero yo creo que fue en la universidad. Yo asistí a una universidad pequeña católica, Christendom College,
donde años más tarde me hice capellán. Y en esa universidad pequeña, mi fe creció más porque comencé a asistir a la misa cada día, como muchos de los jóvenes lo hacían, y me ingresé a la Legión de María, que me ayudó mucho a crecer en mi amor a María, mi celo apostólico, las obras de misericordia y todo. En mi último año de la universidad, cuando era un senior, hice la verdadera devoción, la consagración total a Jesús por María, según San Luis María de Montfort. Eso fue el 8 de diciembre de 1987, mi último año en la universidad. Y yo considero que ese momento fue muy clave, porque yo hasta entonces no me sentía una llamada tan especial o al sacerdocio ni nada, pero sí la llamada a la santidad, lo sentí fuerte, la llamada a evangelizar y dedicarme a Dios y a la iglesia, pero tenía alguna inquietud, un temor más bien que Dios pudiera pedirme más. Incluso yo recuerdo cuando por eso quizás yo me detuve 4 años, o sea, no quería hacer la consagración total a María, por eso de una inquietud de darme sin reserva, me daba miedo por pensar en lo que Dios pudiera pedir de mí. Incluso el día en que hice la consagración, yo recuerdo que yo pensé dentro de mí, María me va a pedir que no me case, que no me vaya a casar. Eso me va a pedir. Entonces estaba no, eso era mi temor, como un miedo que eso va a pasar. Yo lo presiento y me va a pedir ese sacrificio. Entonces, bueno, al paso, esa inquietud, o sea, siguió, pero yo no sentía la llamada al sacerdocio precisamente, pero sí esa inquietud seguía, que tal vez Dios quería que yo fuera celibato, que me dedicara a la iglesia como celibato, como soltero o persona dedicada a Dios, a la iglesia. Y entonces, cuando yo después me gradué, y yo comencé la escuela de Derecho, de estudiar en leyes en la Universidad de Virginia. Y comencé allí a conocer Opus Dei. Y un sacerdote de Opus Dei, un laico de Opus Dei, llegaban todas las semanas a la Universidad de Virginia para estar con un grupo de jóvenes universitarios, de undergraduates, de law school, lo que sea. Y en esas reuniones semanales recibimos dirección espiritual, y en especial con el sacerdote, dirección espiritual personal, porque él estaba afuera. Nos pasamos uno por uno para estar un rato con él, y esa dirección espiritual con confesión y consejos realmente fue clave también, porque ese sacerdote me ayudó. Él se llama Padre Carlos Ferrer. Padre Carlos Ferrer era de la isla de Mallorca, y creo que su tía es una santa canonizada por la iglesia, y él me ayudó a descubrir la vocación al celibato, o sea, con certeza, lo que tenía como inquietud, con certeza pasé 2 años discerniendo esto, pero ya para mi tercer año de escuela de abogados sentía mucha paz. Era difícil al principio aceptar, abrir mi corazón a esa llamada, pero sí, gracias a Dios lo hice, porque ya me consagré a María, y para mí no era forma de echarme para atrás. No quería perder el plan A para mi vida, no quería plan B, quería plan A. Si eso es mi destino, mi llamada, yo quiero descubrir. Entonces, así que sentía esa certeza al graduarme de la escuela de abogados de estar llamado al celibato, pero como un hombre soltero, apostólico. Y seguía todos esos tiempos con la Legión de María. Entonces yo trabajé como abogado 5 años y medio, dedicando mi tiempo libre a la Legión de María, la misa diaria,
oración, o sea, me sentía muy bien, me sentía con mucha paz, pero sentía que todavía no había agotado la verdad de mi vocación, o sea, había algo más que no había descubierto. Hasta el punto de celibato me sentía muy claro y cierto, pero ¿qué más Dios tiene para mí planificado? Y hasta que bueno, yo tuve otro guía espiritual, otro padre de Opus Dei en Washington, porque yo trabajaba en Washington por el Departamento de Justicia, como abogado del Departamento de Justicia, y cerca de ahí hay un lugar llamado el Catholic Information Center, un centro de información católica, y un sacerdote allá, padre Mike Curtin. Y padre Mike Curtin, yo lo veía más que 3 años, como unas cuantas semanas, quizás 6 semanas, yo pasaba por allá a su lugar para hablar con él, confesarme, recibir consejos, y un día, yo recuerdo muy bien, fue el 10 de febrero de 1997. Yo, bueno, en diciembre del 96, yo había expresado a él una frustración de verdad, que en la Legión de María estamos trabajando los jóvenes, evangelizando en una parroquia, pero no teníamos acompañamiento de parte del sacerdote. Más bien me sentía como huérfano, que éramos como huérfanos, como dejados como quiera. Entonces yo me expresé que estaba frustrado, y ese sacerdote me dijo: yo quiero hablar contigo sobre algo en el año nuevo. Pero no me dijo cuál fue. Entonces fue en ese día 10 de febrero, yo volví a donde él para hablar con él, y él me expuso como una sugerencia, una recomendación. Él me dijo que él recomendaba que yo fuera a considerar entrar en el seminario para ser sacerdote. Y cuando él dijo eso, yo sentía dentro de mí la certeza de que eso sí era mi llamada. Sentí eso en el primer instante, antes de que él terminara de hablar con esa recomendación. Yo sentía que eso fue la respuesta. Había agotado la verdad de mi vocación. Y entonces yo avisé a un sacerdote de mi diócesis, al director de vocaciones, Aricul. Luego comencé a aplicar, y ya en julio, o sea, ya en agosto, fui aceptado en mayo al seminario. En agosto dejé mi trabajo en julio, y en agosto ingresé a Mount St. Mary's Seminary para ser sacerdote. Y ahí estudié 4 años y fui ordenado en 9 de junio de 2001 para ser un sacerdote de la diócesis de Arlington. Wow, increíble, padre, toda esta trayectoria nos ha dejado, pues, digamos, impresionados por esta experiencia de fe y tantas cosas que vamos a profundizar un poquito más en el siguiente segmento que va a entrar. Queremos invitar a la audiencia a que se mantenga en sintonía, que vamos a ir a una pequeña pausa, y después de ahí vamos a entrar de lleno ya a desarrollar más profundamente estas experiencias de fe, y también el momento de que pues el padre finalmente ya llega a ordenarse como sacerdote. Así es que regresamos dentro de unos instantes en su programa Quiero contarte mi experiencia de fe. Bienvenidos otra vez a su programa Quiero contarte mi experiencia de fe. Estamos en el segundo segmento y con nuestro invitado especial de hoy, el padre Esteban McGraw, o Stephen McGraw en inglés. Y como ya habíamos escuchado de él en la primera parte de este programa, pues
Nos ha contado un poco de su historia, de su experiencia de fe, de su niñez, su juventud, de su familia y también ciertos llamados que tenía durante su periodo de estudiante y bueno, llegamos al momento donde él pues ya es un flamante abogado durante 5 años y luego finalmente tuvo que dejar eso para seguir el llamado del Señor al sacerdocio. Ahora vamos a entrar ya al tema y ya prácticamente de fondo, como es la vida en sí en el seminario y después poco a poco llegando hasta la actualidad. Así que padre, ¿por qué no nos cuenta entonces las experiencias vividas en el seminario? Sabemos que no es así tan fácil que digamos, porque son momentos de constante discernimiento, pero sin embargo yo creo que también es bueno poder escuchar de usted, ya que muchos seguramente que están escuchando pueden estar teniendo ese llamado al sacerdocio o pueden estar dentro del seminario incluso. Y sería bueno escucharlo, padre. Adelante, cuéntenos su experiencia en el seminario. Bueno, mis 4 años en el seminario eh, eran años muy favorables, muy felices para mí. El seminario donde yo estudié, en Mount St. Mary's, en Emmitsburg, Maryland, es un seminario muy bueno. Seminaristas de todo el país. Hubo una gran fraternidad, un espíritu de comunión fraterna entre ellos y con los profesores, una comunidad muy buena y tiempo, por supuesto, de crecimiento, o sea, de conocimiento teológico, filosófico, de pastoral y de crecimiento espiritual en mi vida de oración. Pude seguir lo que yo había también, la costumbre que había comenzado en unos años después, unos 5 años después, o antes de entrar al seminario, de mi oración personal, mi oración, lección divina, seguí con eso y diariamente rezando, orando y también la liturgia de las horas. Entonces, era un tiempo en que también pude seguir en la Legión de María, activo en mi apostolado. Um, Organicé unos proyectos con jóvenes y seminaristas para evangelizar puerta a puerta. En fin, eran años muy buenos para mí, memorables. Y no, gracias a Dios, no tuve dudas desde que mi vocación me fue señalada como recomendación por parte de ese sacerdote. No realmente tuve dudas, honestamente, hasta que me ordené. Entonces, esta prueba no tuve que superar, pero hubo, por supuesto, tiempos difíciles, pruebas. Yo recuerdo una vez cuando estaba justamente coordinando uno de esos proyectos de evangelización con jóvenes seminaristas y además mis estudios en el seminario y todas mis obligaciones. Y me venía encima tantas cosas de una vez, me sentía como sobrecogido, angustiado. Y yo recuerdo esa vez cuando estaba caminando por el campus de Mount St. Mary's y yo en ese momento le dije a la Virgen María, yo recuerdo, María, ves que se me está acabando el vino. Recordando yo o sea, las bodas de Caná en el Evangelio de San Juan, y como María había señalado a su hijo, no tienen vino, y por intercesión de ella, Jesús hizo el primer milagro, una señal milagrosa. Entonces, con esa confianza, con esa desesperación también, le hice saber, o sea, claro, ella la sabía, pero le dije, María, ves que se me está acabando el vino. Y por supuesto, de alguna manera, porque estoy aquí, ella, o sea, pude sobrevivir esa prueba con la ayuda de María y con Dios. Y Jesús seguramente renovó ese milagro cambiando el agua en vino y me ayudó a seguir adelante. Entonces, gracias a Dios, mis 4 años terminaron con mi ordenación sacerdotal en el mes de junio de 2001. Padre, durante el tiempo en el seminario, a usted,
le había, digamos, invadido ese pensamiento o estaba contemplando ya qué va a hacer cuando se reciba o cuando tenga la ordenación sacerdotal? Em, yo tenía lo que más me llamaba la atención, incluso yo recordé, no fui entrevistado por la diócesis hacia mi ordenación. Lo que más me llamaba la atención era acompañar a los laicos. Ujú, Me llamó mucho la atención el apostolado de los laicos, la vocación de los laicos a la santidad, al apostolado. Entonces, esa idea me cautivó de que era una etapa nuestra en que los laicos eran especialmente llamados a asumir su parte, su campo en la iglesia, como verdad, pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, el sentido de que era mi llamado como sacerdote fomentar eso y buscar, como me gustó mucho unas palabras de Papa Pío XI, yo creo que era él, quien dijo que qué habrían hecho los 12 apóstoles como perdidos en la inmensidad del mundo si no hubieran reunido en torno suyo a los hombres, las mujeres, los viejos, los jóvenes, diciéndoles, vamos el tesoro del cielo, ayúdennos a esparcirlo, a repartirlo. Entonces, eso, quizás esas palabras señalan el tema que más me llamó la atención en cuanto a mi vocación sacerdotal. maravilloso, padre. Creo que lo ha estado haciendo, incluso hasta en la actualidad, y me parece de que es un llamado muy, muy especial que tiene. Bueno, obviamente tiene un talento, eh, algo que usted lo ha estado desarrollando y eso es bueno. Eso es también causa de mucha inspiración para, no solamente para los sacerdotes, seminaristas, sino también para nosotros los laicos. Así es que, qué bueno, padre. A propósito, tengo muchas amistades en la Legión de María y bueno, he tenido la linda oportunidad de poder estar también con ellos en algunas visitas y todo eso para ver y sobre todo como yo estoy en lo de la radio, entonces me gusta siempre indagar cómo, digamos, se trabaja y la verdad he aprendido mucho y me ha inspirado esa obra de caridad, yo diría que hace la Legión de María. Padre, bueno, llegamos entonces al momento de la ordenación y me imagino pues momento muy esperado y al mismo tiempo que sus familias, sus familiares estuvieron también acompañándolo durante ese tiempo y cuéntenos ese momento, padre, donde pues ya está en la parroquia o en lugar donde usted recibe esa consagración. Cuéntenos esa experiencia. Bueno, de verdad era un tiempo tan bendecido. Ese día lo recuerdo muy bien, el 9 de junio. Era un día hermoso y claro, tener el apoyo de mi familia completo, ¿verdad? Incondicional era algo tan grato para mí. Mis padres, Ujú, claro, si bien eran sorprendidos cuando yo les hice saber de mi vocación, porque no había demostrado tal vez como joven ese interés, por ejemplo, en ser monaguillo y cosas así. Pero, en fin, cuando pude exponer mi llamada antes de entrar al seminario, me apoyaron 100%, pero también me fue muy grato el apoyo de mis colegas de trabajo, mis compañeros de trabajo, los otros abogados, paralegales, secretarios, incluso 9 de ellos de mi oficina de trabajo del Departamento de Justicia me acompañaron en la misa, en el día de la ordenación. 9 de ellos me estuvieron presentes y eso fue muy agradable para mí, tener ese apoyo. Incluso algunos de ellos, bueno, yo traté de decirle a cada uno cuando yo salía de ese trabajo, de mi intención, mi llamada, y me decían varios, incluso algunos no católicos como judíos,
que sentían que tenía alguna llamada así y quizás ellos lo veían antes que yo. Entonces, el apoyo, por supuesto, de todos los demás amigos y familiares era muy grato, muy también grato para mí. Fabuloso. Bueno, me imagino que también otra experiencia inolvidable y, digamos, impactante es su primera misa. Cuéntenos esa parte, padre. Su primera misa, su primera homilía y alguna anécdota, quién sabe, por ahí. ¿Nos Sí, quería contar? bueno, mi primera homilía había dado cuando fui ordenado diácono. Entonces ya como Ujú. diácono tenía ese don, ese chance de predicar, pero incluso en mi primer misa de sacerdote, como muchos sacerdotes tienen la costumbre de elegir otro sacerdote que predique, porque ellos tienen que enfocarse en la misa y tantas cosas que uno está nervioso para como celebrar y consagrar. Entonces, y seguí esa costumbre. Un compañero, padre Kevin Walsh, de la diócesis, hizo la homilía. Yo recuerdo bien la bendición, por supuesto, la consagración es el momento supremo. Había celebrado el día antes con el obispo en mi ordenación, consagrando también, concelebrando, pero recuerdo la bendición al final, la bendición, mi primer como nuevamente ordenado, dando la bendición al pueblo al final de la misa. Bueno, yo recuerdo un detalle chistoso, a veces el Señor quiere, ¿verdad?, que no nos tomemos demasiado en serio. Yo recuerdo que el pastor, el párroco, que ya se fue al Señor, el padre William Rule, el párroco de la parroquia de St. John's en Front Royal, la silla donde él estaba sentado en la misa, como en plena misa, se rompió y él cayó. Nada le pasó, pero cayó al suelo, entonces eso creó como una interrupción y un poco de tal vez risa, pero bueno, y al final tener mis ahora hermanos sacerdotes que me acompañaron en la misa, que habían bastante, y tener ese apoyo también, sentirme ahora ya hermano en esa fraternidad tan especial del sacerdocio, era muy lindo. Entonces fue un día inolvidable. Qué bueno, padre. Bueno, esa caída lamentable, pero al mismo tiempo también fue una especie de rompehielo, ¿no? Donde ya Sí, los sí nervios se es. asentaron un poco y bueno, se prosiguió hasta el final. Padre, me imagino que ha tenido muchas satisfacciones, muchas alegrías, muchos gozos durante su sacerdocio, aparte que también ha estado en diferentes comunidades, en diferentes iglesias. Usted domina muy bien el español, y pues me imagino que ha tenido muchas amistades, muchos amigos de la comunidad hispana. ¿Cómo le ha ido durante todo este tiempo, padre? ¿Qué quiere resaltar de todo esto en las comunidades que ha estado? Bueno, en primer lugar, quisiera agradecerle al Señor. Los designios de la Divina Providencia son muy grandes, ¿verdad? Porque cuando yo fui asignado a mi primera parroquia, San Antonio de Padua, en Ujú. Falls Church, mi español no era muy bueno. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en casa de mis padres, después de ser ordenado, en esos primeros días, salió un artículo en el Washington Post sobre, bueno, porque yo reemplazaba el padre Hoyos, que se fue a Holy Family, a su gran familia, para ser párroco de allá. Pero salió después de tantos años en San Antonio de Padua, haciendo un trabajo, un labor tremenda en esa comunidad por como 8 años. Entonces, imagínense el pueblo como hacía como respetuoso, pero una protesta, una petición al obispo que no se fuera y todo eso. Entonces, el Washington Post tiene un artículo sobre esto y decía que iba a reemplazar el Reverend Stephen McGraw, que habla, que dicen que habla bien en español, que no era cierto. Entonces cuando yo llegué, el padre Chuck Grinnell, mi párroco, él me preguntó, primer día que yo llegué, ¿cómo tu español? Le dice que realmente no es,
no es bueno. Entonces, ya a los 2 días estuvimos en la cancillería una reunión con el obispo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces me mandaron a México para una inmersión total de 3 meses y medio, casi 4 meses. Estuve en Puebla. Y en esos, bueno, primero 5 meses en San Antonio de Padua, primero, y eso era bueno también para los 4 meses en México, y luego volví y pude, a partir de esa experiencia, manejar la parte de español con confianza. Entonces, y mi párroco también me siguió, otro padre Pablo Burgout. Entonces, fue muy bueno eso. Así que a partir de entonces, siempre estuve en parroquias para apoyar el párroco con la parte, con el Ministerio Español. En los 4 años en San Antonio, luego en San Leo, en Fairfax, 2 años, luego San Mary en Fredericksburg, y Holy Family en Dale City por 3 años. Y entonces, para mí era de gran satisfacción cumplir ese deseo. Mi papá me había animado a que aprenda español para poder hacer eso. Y mis años en la Legión de María eran años de quizás crecer de motivación, viendo la importancia de comunicarme con los gente que habla español en la evangelización. Entonces ya la motivación estaba, y cuando tuve ese chance de inmersión, ya pude lograr la facilidad en el idioma, y el ministerio siempre ha sido muy grato para mí con la gente hispana. Es una cosa, una joya de mi sacerdocio, ese privilegio de servir a la gente, los inmigrantes y la gente de habla español, los hispanos. Bien, padre. Y la verdad que sí, lo hemos visto, hemos gozado de su presencia y esperamos verlo de vuelta en la comunidad pronto, si es posible, aunque yo estoy seguro de que ahorita está con las manos llenas de muchas actividades. Hace creo que un par de años que está en la República Dominicana, después de ser capellán en la Universidad de Christendom, en Front Royal, donde también tiene otra experiencia que contarnos, pero no creo que alcance tiempo, ya será para otro programa, Dios mediante, así nos Sí. puede contar mucho más. Y aparte también tener un tema de fondo, ¿no? Padre, todo, tenemos momentos de alegría, de gozo, de experiencias bonitas, impactantes, pero también momentos tristes, momentos de dolor. Hay momentos que realmente son críticos y sobre todo para un sacerdote, ¿no? Que como usted, si nos podría contar durante su sacerdocio hasta la actualidad, ¿qué es lo que más le ha impactado a usted y que ha hecho que su vida haya, digamos, girado de una manera inesperada, podría ser, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha impactado durante su sacerdocio que nos podría contar, padre? Ah, o sea, en el aspecto, digamos, emocional, ¿no? O sea, de dolor, Sí. tristeza. Yo pienso que yo quisiera señalar la nota de misericordia, incluso misericordia en primer lugar para mí mismo. A veces un sacerdote o un nuevo sacerdote en especial puede tener, se habla en los seminaristas sobre esto como un complejo de Salvador, que yo voy a salvar el mundo, como uno siente como. Entonces eso puede ser equivocado, claro, porque la gracia es primero, y es Dios que va a hacer la obra, somos sus pobres instrumentos. Entonces, pero yo recuerdo una experiencia a las 6 semanas de ordenación, cuando yo decidí no parar, pasando un accidente grave, una persona fuera de la ambulancia, y haciendo en la camilla con su cabeza, ¿verdad? Cubierta con bandages, con vendajes. Y yo decidí no parar y seguí hacia la casa curial, y sentía después que era una falla grande, que el Señor había señalado a esa persona, y lo sentía, pero decidí no involucrarme. Pero hice un arrepentimiento, un acto
de arrepentimiento ahí mismo, de rodillas, pidiendo misericordia por él, por mí y por él, esa persona que no atendida por mí. Y hice una propuesta, un propósito firme, de parar siempre cuando pude, si pude, si era posible, siempre parar donde había un accidente serio para ver si pudiera ayudar, asistir, administrar un sacramento o algo. Entonces, era un momento humillante, tuve que humillar, ¿verdad? Tener humildad ante Dios, mi falla. Pero después yo vi que era una preparación para algo también, según la providencia divina, porque unas 6 semanas después ocurrió el 9 de septiembre, el 9-11, el 11 de septiembre. Y yo me encontré justamente por casualidad llegando a un sepelio, una sepultura en el Cementerio Nacional de Arlington. Nunca llegué porque frente al edificio el avión voló sobre mi carro y chocó en el edificio. Y para mí no sabía nada del terrorismo en Nueva York ni nada. Entonces para mí Dios puso frente a mí como un accidente, ese carro, ese accidente de carro donde no paré, y ahora vi ese accidente de avión y pude parar fácilmente porque los carros no se movían. Entonces yo dejé mi carro en la línea izquierda de la carretera y pude cruzar el tráfico y enfrente del Pentágono asistir, ayudar a unas cuantas personas heridas que salieron del edificio, dar los sacramentos y orar por ellos y animarlos. Y yo sentía claramente que Dios me había puesto ahí para ayudar y me dio un chance en su misericordia de volver a hacer el ministerio al que me llamaba. Entonces, ese Notre Misericordia ha sido tan importante. Incluso no era mi última falla tampoco. Yo pienso que Dios me ha hecho saber, quizás muchos sacerdotes eso le ha pasado. Quizás uno solamente como sacerdote entiende esa parte, que uno tiene que ver sus limitaciones y ver después como Dios en su providencia, en su misericordia, hace bien, saca el bien de sus pobres instrumentos como yo. Bendito sea el Señor, Padre. Muchas gracias por contarnos esa experiencia, definitivamente impactante. Sigue en nuestra mente todo lo sucedido. Yo también pude experimentar ver un avión pasar por una ruta muy inusual por donde yo vivía y yo presentía que algo raro estaba pasando y precisamente sucedió eso, ¿no? Después de unos minutos y fue realmente una experiencia inolvidable, impactante, pero mucho que aprender de ahí. Muchas gracias por esa experiencia, padre, la verdad. Y bueno, pasando entonces a la actualidad, cuéntenos su vida en la actualidad. Sabemos que está en la República Dominicana, en una misión muy especial de la diócesis, y quisiéramos saber un poquito sobre su trabajo ahí. ¿Qué nos podría contar, padre? Sí, estoy sirviendo actualmente como párroco de la parroquia San José en Pedro Santana, un municipio en la frontera, en la República Dominicana, pero en la frontera con Haití. Ujú. También sirvo junto a Padre Jason Weber, también sacerdote de la diócesis de Arlington, que es párroco de la parroquia en Bánica, San Francisco de Asís. Yo vivo con él en la casa curial de su parroquia y mi parroquia está muy cerca. Entonces, tengo 3 años, llevo 3 años en este lugar y parece que el obispo me va a conceder otros 3 para seguir Wow. sirviendo aquí unos años más. Y me siento muy, muy contento que esto era también mi llamada, servir aquí. Había visitado por una semana en 2008 para ver si el obispo me quisiera asignar, pero no fui asignado en aquel entonces y pensaba que no iba a pasar, pero luego en 2017
me preguntó el delegado del obispo para Isquilía si todavía estaba dispuesto, interesado. Le dije sí, estaba dispuesto y o sea, mi experiencia en capellán de Christian College era muy bueno y me sentía a gusto en ese puesto, pero estaba dispuesto a servir en ese otro lugar y me asignaron y así he podido servir como en esa misión, en esa situación de misión. Y ha sido muy grato para mí poder acompañar a la gente dominicana y también algunos inmigrantes haitianos en varias formas, intentando fundar grupos, la Legión de María, la Sociedad de San Vicente de Paúl, promover la planificación natural de la familia y cosas del medio ambiente. Entonces, en fin, algunos proyectos, pero sobre todo, por supuesto, el Ministerio de Sacerdote en los 39 comunidades de mi parroquia, brindar la Santa Misa, los sacramentos, bautismos, confesiones y otros ministerios que he asistido también por unas hermanas religiosas de Brasil, un diácono también nativo de la parroquia y un buen equipo pastoral, gracias a Dios. Somos un equipo que trabajamos juntos. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso, Padre. Está realmente ocupado y la verdad que eh, lo felicito y es más, cuente con nuestro apoyo espiritual, nuestras oraciones y si hay algo más que podemos también ayudar, por supuesto. Y hablando de eso, pues ya nos dará usted una forma de conectarnos con usted, alguna fuente, digamos, en las plataformas sociales que podamos visitarlo y ver su trabajo. Y a propósito de la plataforma, en Facebook pude ver que usted publicó un artículo que nos gustaría saber sobre eso, pero en breves palabras, porque sé que es amplio, pero nos gustaría saber un poquito sobre ese artículo, padre, si nos puede dar un adelanto. Sí, sí, Luis. Es realmente en base de una situación que he estado viviendo esos 3 años de la devastación del medio ambiente a causa de unos metros de cultivación de la tierra, metros de quemar, de cortar, cortar los árboles, quemar la montaña, quemar la tierra, limpiar, o sea, con el fuego, luego limpiar envenenar con pesticides y esas cosas han sido muy dañinas, por supuesto, pero los agricultores no han sabido otro método, entonces ha sido inútil realmente, o sea, las súplicas, ¿verdad? Suplicándoles que dejaran de hacer eso. Y ahora, últimamente, vemos que sí, se están secando los arroyos, las fuentes de agua están desapareciendo y el bosque ya se fue, o sea, se hace mucho calor, mucho más calor que antes. La gente misma lo dice. Entonces, frente a esta situación, gracias a Dios, tenemos un proyecto ahora, el gobierno, el gobierno dominicano, está patronizando ahora un proyecto de ayuda, de alternativa. Es lo que Papa Francisco dijo, que hay que proveer alternativas cuando los métodos cuando los trabajadores tienen su trabajo, un trabajo que no es bueno para el medio ambiente, hay que ver alternativas, porque ellos necesitan trabajo. Entonces, vamos a tratar de dar incentivos, ¿verdad?, para cultivar árboles frutales, café, y dejar, o sea, comprometerse a no quemar y envenenar, y con eso asegurar un ingreso básico a cada agricultor. Y de esa forma tratar de cambiar, junto también a una escuela que el obispo de aquí ha fundado para enseñar a los muchachos, los hijos de esos agricultores, a través de agronomía,
nuevos métodos con la educación de la generación futura, pero al mismo tiempo, de esa forma, dando incentivo a los grandes que están haciendo las cosas dañinas y así hay esperanza de que va a haber un cambio en el medio ambiente que realmente es cosa urgente. Bueno, no me funciona el micrófono. Definitivamente, padre, quisiéramos también que nos diga la forma cómo llegar a su plataforma, cómo creo que tiene Facebook, tal vez YouTube, para poder también conocer más sobre ese proyecto y también leer con más detalle el artículo. Eh, ¿Cómo podríamos llegar a usted a través de Facebook? Sí, tengo dos páginas, no estoy todavía en YouTube, estoy gracias a esta, bueno, por esta Poco a pandemia poco, estoy en poco a poco. Facebook. Entonces, poco a poco, sí, es una cosa buena que el Señor ha sacado de esa situación que estoy entrando ahora en los redes sociales. Entonces, tengo dos páginas, bueno, una página de mi parroquia, la parroquia San José. Entonces, el nombre de esa página, parroquia San José P. Santana, porque el municipio es Pedro Santana, pero Pedro abreviado, Parroquia San José P. Santana. Y hay una hermana religiosa y yo estamos como administrando esa página. Y yo también tengo mi página personal en Facebook, Stephen McGraw, mi nombre es Stephen, 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 y luego mi apellido McGraw, McGraw, y ahí podemos encontrarnos en Facebook y mi artículo publicado tanto en español como en inglés en las dos páginas. Excelente, padre. Muchísimas gracias por esa información. Y bueno, invito a la audiencia también, si desean contactarse con él o seguirlo, pues por favor vayan a su plataforma, el Padre que acaba de darnos. Bueno, Padre, en estos minutos que nos queda, si por favor podría agregar, si tiene algo que agregar, un comentario o un mensaje a la audiencia de Radio María, especialmente en esta época en que vivimos, ¿no? De la pandemia, del confinamiento y tantas cosas que estamos experimentando, y también una bendición final. Sí, sí. Bueno, quisiera animarles en ese espíritu de Santa Teresa de Ávila, que cualquier que fuera la circunstancia en se encontraba, determinaba a seguir fiel en su relación con Dios, aprovecharse de las circunstancias que fueran para seguir creciendo en esa relación con Él. Entonces, en este confinamiento, en esta situación difícil, tengamos confianza de que el Señor nos quiere acercarnos más a Él. Y también quisiera expresar junto al Papa Francisco ese deseo, ese sueño de que en esta pandemia, frente a esta crisis del coronavirus, por, nuestra, por nuestros corazones abiertos puede haber más solidaridad. Podemos ver incluso una familia humana, una humanidad más unificada y más, más solidario con los hermanos, pero también más responsable en cuanto a la creación y por supuesto, sobre todo nuestra relación con Dios, que a veces hemos vivido, claro, un mundo que vive como si Dios no existiera y creo que eso ha sido una llamada fuerte a convertirnos más a Él, a las cosas que realmente importan, comenzando con el propio Dios que tanto ama la humanidad y nos está llamando con ese mismo amor a que volvamos a Él. Amén. Gracias, Padre. Cuando usted guste, Padre, su bendición, por favor. Ok, sí. El Dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche, sin falta, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, una vez más. Gracias a Dios Gracias, hemos tenido la Luis. oportunidad de tenerlo usted y bueno, ya queda pendiente la otra invitación. Con gusto. Un saludo a la comunidad de Bánica y pues también un saludo a ustedes, hermanos de Radio María, por habernos acompañado en esta hora de su programa. Quiero contarte mi experiencia de fe. Les invito a una nueva edición, Dios mediante, el próximo domingo a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Su amigo y servidor Luis Sala se despide del área metropolitana de Washington, D.C. Hasta pronto.